Hola, cuando pasamos uno o más argumentos a un procedimiento, cada argumento corresponde a un elemento de programación subyacente en el código de esa llamada. Puedes pasar el valor de este elemento subyacente by val o una referencia a él by ref. Esto se conoce como mecanismo de paso. En este mecanismo se determina si el procedimiento va a poder modificar el elemento subyacente al argumento que le hemos pasado. La declaración del procedimiento determina el mecanismo de aprobación para cada parámetro. Por esa razón especificamos by val o by ref. Un tipo de valor o un tipo de referencia se refiere a cómo se almacena un elemento de programación en la memoria. ¿Cuál es la diferencia entre ambos mecanismos de paso? El primero de ellos es by val. Cuando utilizamos este mecanismo de paso, Visual Basic copia el valor del elemento de programación subyacente en una variable de ese procedimiento. El código de procedimiento no tiene ningún acceso a ese elemento en el código de llamada. En cambio, cuando utilizamos el mecanismo by ref, Visual Basic proporciona al procedimiento una referencia directa al elemento de programación subyacente. El valor de un tipo de referencia es un puntero a los datos en otra parte de memoria. Esto significa que cuando se pasa un tipo de referencia por valor, el código del procedimiento tiene un puntero a los datos del elemento subyacente, aunque no pueda acceder al elemento subyacente en sí. Por ejemplo, si el elemento es una variable de matriz, el código del procedimiento no tiene acceso a la variable en sí, pero puede acceder a los miembros de esa matriz. O sea que el mecanismo de paso y el tipo de elemento están interrelacionados. Cuando pasamos un elemento no modificable como argumento, el procedimiento nunca puede modificarlo en el código de llamada, ya sea que pasemos by val o by ref. Entonces, ¿qué mecanismo debo utilizar? Bueno, te vamos a dar unas pautas para que puedas elegir. Si buscamos rendimiento, la diferencia entre ambas es insignificante, pero si tenemos un tipo de gran valor, como en el caso by val, Visual Basic copia todo el contenido como argumento. Podría ser mucho más eficiente by ref. Si lo que buscas es protección, es decir, la exposición de las variables al cambio, la ventaja de by ref es que el procedimiento puede devolver un valor de código de llamada. La ventaja de by val es que protege a la variable de ser cambiada. El valor predeterminado de Visual Basic es pasar argumentos por valor. ¿Cuándo podemos utilizar uno u otro? ¿Cuándo utilizamos el argumento por valor? Utilizamos el argumento por valor cuando el elemento de llamada subyacente al argumento es un elemento no modificable, o cuando siendo modificable no deseamos que cambie su valor. ¿Y cuándo utilizar un argumento por referencia? Cuando el procedimiento tiene una necesidad de cambiar el elemento subyacente del procedimiento. Para ilustrar ambos, vamos a un procedimiento que hemos obtenido de la web de Microsoft que ilustra perfectamente la diferencia. Se trata de un sencillo cálculo de deuda. Disponemos de una deuda inicial a la que hemos llamado valor inicial, siendo esta un valor doble. Además tenemos dos tasas, una inferior que le llamamos tasa inferior y una superior a la que le llamamos tasa superior, y le hemos dado un valor constante de 12.5. La tasa inferior va a ser el 60% de la tasa superior y la deuda pues sería el valor inicial por la tasa superior. Ponemos el valor en formato moneda y lo mostramos mediante un debug print en la ventana de inmediato. Para calcular el valor inferior de la deuda lo vamos a hacer mediante una función, la función calcular. A esta función le vamos a utilizar ambos procedimientos, by val para la tasa y by ref para la deuda, porque deuda queremos que cambie, por eso utilizamos by ref. Si ejecutamos la función nos da una deuda con interés alto y una deuda con interés bajo. Pero ¿qué sucede si ahora nosotros utilizamos by val? Es decir, no queremos que el valor deuda cambie. Entonces, si ejecutamos, observamos que ha cambiado el valor. ¿Por qué? Pues porque ha mantenido el valor deuda sin cambiar. Es decir, no ha hecho caso de esta instrucción. Esperamos que todo esto te sirva para poder elegir adecuadamente el argumento la próxima vez. Nos vemos pronto.